Hola familia, qué bueno que podemos estar conectados. Hoy quiero compartirte un tema que he titulado Conectados a la generosidad. Y parte de lo que queremos platicarte y hemos estado viviendo es el elemento de la generosidad. Ha sido algo que ha cambiado muchas vidas, muchas naciones y mucha gente lo está anhelando, pidiendo. Ahorita en Guatemala pronto entraremos a época de elecciones y ese va a ser un tema, a ver quién será el más generoso de los candidatos, etcétera. Pero antes de entrar a esto quiero recordar una de mis películas favoritas, un poquito ya vieja, se llama La Lista de Schindler. Y La Lista de Schindler es una película que hizo Steven Spielberg. De hecho, él la hizo como, él dice, como un tributo a la humanidad. Fue una de las películas más nominadas al Oscar. Y básicamente se basaba en un judío, un alemán basado en la Segunda Guerra Mundial, un alemán que se llama Oscar. Él existió en la vida real y él era un comerciante, un empresario que empieza a contratar judíos polacos en su empresa que hacían elementos de cocina como ollas y también municiones. Entonces en la Segunda Guerra Mundial era una empresa muy exitosa y él decía que él necesitaba la mano de obra, ¿verdad? Y como la empresa estaba creciendo, él necesitaba contratar a muchos judíos. Pero la realidad de esto era que, que lo que quería era salvar las vidas. De hecho, al final de esta película sale pues la gente de la vida real, los descendientes, porque fueron más de 1000 judíos que él pudo salvar, y toda la descendencia y todo lo que provocó en agradecimiento. Muchos de estos van al cementerio y hacen conmemoraciones y recuerdan a que un hombre llamado Oskar Schindler, un alemán que salvó la vida por la generosidad que tuvo en su corazón. ¿Qué le motivaba a él? No era que necesitara empleados, no era que necesitaba crecer laboralmente o financieramente. Lo que le motivó fue ayudar a las personas. Y de hecho, de esa película, una de las imágenes que a mí más, o de las escenas que a mí más me impresionan, es cuando él terminó pues su labor, ¿verdad? Y básicamente él empieza a llorar porque empieza a verse que tenía un reloj en las manos y decía, este reloj pudo haber salvado otra vida, ¿verdad? Y esta cartera pudo haber salvado otra vida. Y él empieza a llorar porque dijo, yo pude haber salvado otras vidas. La generosidad de esta persona provocó que muchas vidas se salvaran. ¿Qué es la generosidad? La generosidad tiene que ver con el buscar dar. Dar es algo que el Señor nos ha mandado a hacer como cristianos. La iglesia ha sido muy criticada precisamente por este tema, ¿verdad? Desde toda la historia y principalmente ahora, la que la gente critica dice, no, pero es que ustedes piden diezmos, piden ofrendas y solamente se basa en esta parte. Pero hemos primero limitado mucho a que pensamos que generosidad solo se refiere a diezmos y ofrendas. Y lo segundo es que sí, no lo voy a negar, lastimosamente hay personas dentro de la iglesia que manipulan esto, ¿verdad? Y que muchas veces quieren aprovecharse o le ponemos el énfasis al dinero, el énfasis a las ganancias y no le ponemos el énfasis a la generosidad, a lo que implica el poder dar. Dios nos dice y nos manda que estemos conectados a ser generosos, a la generosidad. Y principalmente es porque Dios es generoso. Dios es alguien que dio, ¿verdad? Juan 3:16 no lo voy a leer, pero ustedes lo conocen. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? ¿A quién dio? Pues a su hijo único, unigénito, ¿verdad? Que significa único en su género. A su hijo que amaba como mucho, como con todo, Él lo dio por amor a nosotros. Entonces Dios es un Dios generoso. Romanos 8:32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si te das cuenta, nos está hablando de que Dios es generoso. Dios es alguien que da. La generosidad está ligado a nosotros como cristianos, como discípulos, porque es la esencia de Dios, fue la esencia de su Hijo y nosotros somos discípulos de Jesús. Y entonces tenemos que vivir una vida de generosidad total, una vida de poder dar. Y no pensando, o lo que quiero hoy dejarte, es no llevando al extremo de lo que la gente ha manipulado o que tú empieces a dudar o no dudar. Yo quiero de verdad reafirmar
la bendición de la generosidad y que Dios nos manda. La generosidad es parte del cristianismo. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la intención cuando somos generosos? Aquí hay grandes empresas y pues en todas partes del mundo que algunos gobiernos quitan algunos impuestos si la institución tiene pues alguna obra benéfica, tiene algún apoyo social, el famoso mercadeo social. Y muchos de los recursos el gobierno dice, bueno, no me lo den a mí porque ustedes están dando a la sociedad. El tema es que muchas empresas logran esto y dicen, no, yo prefiero evadir impuestos y voy a hacer algo social. Pero a veces, y no quiero generalizar, por supuesto, puede hacer que la intención no sea la generosidad, sino sea el evadir impuestos. Sino sea el simplemente, pues no quiero dar, ¿verdad? De hecho, es parte del egoísmo. La generosidad tiene que ver con despojarte de lo que uno tiene, el derecho que uno tiene y poder dar a los demás. Dios nos manda en su palabra a vivir una vida de generosidad. Y no limitemos la generosidad a los diezmos y las ofrendas, pero tampoco las descartemos, ¿verdad? A veces, particularmente, quiero enseñar también sobre los principios de la importancia del diezmar y el ofrendar en nuestra comunidad de fe, ¿verdad? Y no solamente eso es generosidad, pero tampoco quiero decirte que yo soy generoso porque sí doy abrazos, doy muchas cosas, doy el tiempo, pero sí, mi dinero, mi billetera, ahí sí no, ¿verdad? Yo no quiero soltar dinero. Y la pregunta que quiero darte es ¿por qué? ¿Qué nos está limitando a poder bendecir a través de nuestro dinero? Y muchas veces tiene que ver con que no entendemos la generosidad o pensamos que la generosidad no tiene, de hecho no es un compromiso o no tengo por qué hacerlo, o al final de cuentas es solamente no tiene importancia. Y no, muchos usamos y conocemos el pasaje de Malaquías, ¿verdad? Malaquías, que muchos lo usan, sí es cierto, muchos han manipulado este versículo y quieren como obligarte. La Biblia es muy clara, si tú no quieres dar, no des, porque no des por obligación, ¿verdad? Pero sí hay principios en la Biblia que hablan sobre el principio de esto. Vamos a leer Malaquías 3, versículo 8. Dice así: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Quiero hacer énfasis en esta última palabra, hasta que sobreabunde. Muchas veces cuando leemos este pasaje estamos pensando en, le estamos robando a Dios. Y de hecho la Biblia es clara y enfática en esa parte, ¿verdad? Pero hay que entender un poco a qué se refiere robar, a qué se refiere mi casa, a qué se refiere el diezmo y la ofrenda. Entonces dicen, no, pues es que el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué? Es cierto, no aparece en el Nuevo Testamento. Queremos buscarle, no, pues no está, no aparece el concepto, ¿verdad? Y de hecho el templo, los diezmos que eran para el templo ya no existen. El principio de generosidad sí. El principio de generosidad siempre es permanente y es más, hasta se amplía, ¿verdad? Así como se amplió el no matarás, luego Jesús dice, yo no digo que no mates, sino que no odies. Y cualquier odio ya es como acusarte de muerte. O sea, vino a extender, no adulterarás, pero yo digo, ni siquiera deseen en su mente ni observen, porque si ustedes observan y desean, ya adulteraron. O sea, Jesús vino a ampliarnos la ley. La generosidad es lo mismo. Antes era el 10% de lo que recibo. Ahora es da todo lo que puedas dar y sé generoso. Pero yo no quiero que nos enfaticemos en Malaquías, en que le hemos robado a Dios. Quiero enfatizarlo en el versículo 10. Miren, voy a volver a leer. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No quiero que nos enfaticemos, como les decía, en robar, sino en esta parte. Primero, que habrá alimento a mi casa, en mi templo. En ese momento histórico, pues sí, era el templo el único lugar donde habitaban. Los levitas vivían de eso, comían de eso. Pero ahora también veamos la parte práctica. Nosotros como iglesia, como organización iglesia, también tenemos una estructura.
Y claro que cuando damos diezmos y ofrendas a la iglesia, a la organización, cuando mandamos una transferencia a la cuenta de la iglesia, ese recurso nos va a servir para bendecir a muchas personas. Y podemos pensar no solamente la bendición que es la celebración dominical, la bendición que es, por ejemplo, estas transmisiones, si a ti te bendicen, bueno, hay un recurso, hay unas cámaras que a raíz de lo que damos y ofrendamos y administramos delante de Dios, pues se compran. Pero también piensa en que generosidad no solamente es dar eso, sino también el velar porque toda mi gente, la iglesia, esté bien. Hechos capítulo 2 nos habla sobre que la comunidad vendía todo y velaban para que todos estuvieran bien. La generosidad va más allá. De hecho, mira esto. En el Antiguo Testamento se hablaba del 10%. En el Nuevo Testamento vendían todo y velaban porque todos te dieran lo mismo. Una especie de comunismo, pero voluntario. Un comunismo democrático. Yo le llamo cristianismo, ¿verdad? Siendo un buen mayordomo y administrador y voluntariamente, generosamente dar a los demás. Y lo que también habla es, pruébeme esto porque yo voy a bendecir. Sabes que un principio que hemos vivido en Verbo Conexión, y quiero transmitírtelo y quiero de verdad animarte, es que cuando tú das y vives generosamente con la mentalidad de poder ayudar, el Señor siempre te va a dar más. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, dando es como recibimos, y recibimos para dar. Si nosotros estamos en una cultura de generosidad, Dios siempre va a estar dándonos porque eso le agrada a Él, porque eso es parte de su esencia. Es porque estamos conectados con Dios, estamos conectados con la generosidad y damos a los demás a todo momento. Podemos ayudar. El mejor recurso que tenemos se llama tiempo. Puedes dedicar tu tiempo, puedes dedicar tus talentos, puedes dedicar lo que tú sabes, y también puedes dar tu dinero a las demás personas, ayudando, bendiciendo, dar tu dinero a la iglesia en obediencia, adoración a Dios, y también sabiendo que la iglesia lo va a administrar bien para bendecir a otras personas. Dios se agrada y bendice siempre a todos, dice, y hasta que sobreabunde. Cuando Dios dice hasta que sobreabunde, es porque Él es generoso, es dar más y no te va a faltar nada. ¿Sabes que este principio no empieza en Malaquías? Lo recordamos, sí. ¿Dónde dice en la Biblia? Eso es parte de la ley. No, un momento. Eso no es parte de la ley, eso es parte de la esencia humana. Y de hecho, la primera vez que en la Biblia se menciona sobre el tema de la generosidad del hombre es con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Quiero leerte Génesis capítulo 4, que dice así. Verso 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ok, los primeros hijos, Caín y Abel, mencionados en la Biblia, uno era agricultor, otro era, tenía ovejas, y los dos ofrecieron algo a Dios, dieron. Pero dice que la Biblia, la palabra clave aquí es lo mejor, porque Abel dio lo mejor que tenía, mientras que Caín pues dio lo que tenía. ¿Y por qué Dios vio con agrado? Los dos dieron de lo que hacían, ¿verdad? Y no quiero decir, no, es que lo otro era carne y lo otro era verduras. No, pues era lo que hacían, era lo que cultivaban, en ese momento era dar. Pero estoy seguro que tal vez Caín no escogió lo mejor de sus verduras, lo mejor de sus legumbres, sino dio por dar. Y luego estaba afectado y estaba cabizbajo. ¿Cómo estás tú en tu vida financiera, en tu vida material? ¿Cómo estás tú con eso? ¿Estás preocupado? ¿Estás con muchas deudas? ¿No tienes contentamiento? O sea, ¿de verdad te sientes frustrado? ¿Cómo te sientes con esto? Y te quiero hacer una siguiente pregunta. ¿Cómo está tu nivel de generosidad? ¿Cómo está tu nivel de dar a Dios? Dar a Dios no solamente es diezmos y ofrendas. También es eso, pero no solo es eso. Sino dar a Dios a través del amor a los demás. ¿Cómo está eso? Y te quiero motivar a algo. Haz un cambio. Si tú crees que puedes mejorar, creo que todos podemos mejorar. Pero si tú crees que hoy en tu vida puedes mejorar la generosidad, pruébalo. Pruébalo. No necesitamos ser empresarios alemanes para contratar judíos y salvar vidas.
Con lo que tenemos podemos hacer una acción que al final va a bendecir vidas y va a salvar generaciones. Tú no sabes lo que una generosidad tuya puede provocar en una vida, en una familia. Pero te invito a que pruebes esto. Y quiero seguirte leyendo este pasaje. Génesis, después Dios tiene una intervención y quiero leerte el versículo 6. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Le dijo a Caín. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. No, quiero parar aquí. De hecho, dice la palabra pecado. ¿No ser generoso es pecado? Analicemos un poco sobre esto. Dios le pregunta, ¿y por qué estás así? Si tú hicieras lo bueno, ok, ¿qué es lo que hizo bueno? Pues Abel dio lo mejor que tenía para nuestro Dios. Y dice Dios, si tú hicieras eso, pues no estarías cabizbajo. Estás cabizbajo porque no me agradaste con tu actitud de dar. Pero si tú cambias esa actitud, ¿verdad? Vas a estar con la frente en alto. Y si no, cabizbajo, viendo para abajo, deprimido, mal. Pero mira lo que dice al final. Es como una fiera el pecado, pero al final dice, pero tú puedes dominarlo. Yo puedo ver en mi vida cómo está la parte de dar y de repente no estoy dando y puedo empezar a ser generoso y va a ver cómo esto me energiza, me bendice, ¿verdad? Y yo sé que puedo dominar esta parte. Solo es de tener un cambio. Dios todavía estaba dando una oportunidad. Dios en la Biblia, en toda la Biblia, siempre da oportunidades a los hombres. Es parte de un Dios tan justo, tan santo, pero a la misma vez tan misericordioso y tan amoroso. Y Él dice, puedes hacerlo. En la iglesia podemos aplicar estos principios que tanto en Malaquías como en Génesis nos hablan. Ser generosos le agrada a Dios, porque Dios es un Dios generoso. Jesús enseñó sobre generosidad con su propia vida. Y la iglesia después adoptó este principio de la generosidad, ¿verdad? La iglesia primitiva, lo que leemos en Hechos, lo que leemos en las cartas paulinas, es que Dios estaba usando su iglesia para ser generosos, dar e intercambiar. Dios nos promete que podemos también aplicar esos principios a nuestra vida. Así como lo hizo Caín, de dar lo mejor y sentirse con la frente en alto. Dios nos promete que podemos dominar esa parte. Quiero leerte un pasaje y quiero concluir con esto, donde el apóstol Pablo también, que entendía esto de la iglesia, de la generosidad, de las colectas, de las ofrendas y los diezmos, hay un principio que quiero compartirte con esto. Quiero leerte 1 Corintios 16, 1 y 2, y de esto quiero darte 5 conclusiones. 5 conclusiones como tips prácticos que tú puedes aplicar la generosidad en tu vida. 1 Corintios 16, 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Vamos a analizar principalmente el verso 2. ¿Qué nos dice aquí? Número 1, los cristianos damos periódicamente. Tú puedes decir, no, pero es que yo en el pasado daba mucho, o di una ofrenda para el terreno que se compró, o ayudé a tal familia en su necesidad, o ahorita en pandemia di canastas. Dios te va a decir, qué bueno, pero eso fue ayer. ¿Y hoy? Hoy hay necesidad. No, pues ya salimos de pandemia, ¿sí? Pero la parte económica está compleja. Y generosidad no solo es dinero. Hay gente con mucho dinero que necesita un abrazo, necesita una palabra, necesita un tiempo, necesita de un hermano amoroso que esté cerca. Tus hijos necesitan de un padre. Hay padres que les dan mucho dinero a sus hijos, pero no están ahí. Y quiero hacer un paréntesis. Platicando con Edgar Salguero, el director de Casa Bernabé, me hace recordar algo. Y hablando del tema de orfandad, que es otro tema muy hermoso que un día platicaremos, hablaba sobre qué realmente son los huérfanos, ¿verdad? Y los huérfanos decían, mira, tengo algunas personas que conozco con mucho dinero, que no tienen, sus papás están ahí, proveen, pero nunca los ven. Nunca los ven porque pareciera que están huérfanos. Aunque están con dinero, los papás trabajando todo el tiempo,
y decía, no están ahí. Los cristianos damos periódicamente y entendemos lo que la iglesia hacía en ese momento. Dice la Biblia, el primer día de la semana, cada uno de nosotros debe de apartar esta parte, voy a decir periódica, puede ser el primer día de la semana, no quiero irme literal, ¿verdad? Bueno, el primer día de la semana es el lunes, tengo que dar lunes, no, tengo que dar el domingo, porque no importa cuándo. El principio aquí es que lo que Pablo le enseñaba a la iglesia era que todo el tiempo, aunque hubieran dado una buena colecta, hay que preparar la siguiente. Aunque tuviste un buen tiempo con tu mamá en el pasado, tienes que seguir preparando un tiempo con tu mamá. Aunque pudiste ayudar a una familia en el pasado, busca ahora una familia en la que puedas ayudar. Los cristianos pueden dar periódicamente. Y aprovechando que tenemos reuniones y actividades, y sobre todo ahorita que más adelante estamos creando algunos proyectos sociales, tienes la oportunidad de dar. Nosotros como iglesia, en los recursos que el Señor nos ha dado, por supuesto que apartamos esto. Pero la iglesia no es la organización. La iglesia eres tú y yo. De nuestra bolsa, de nuestros recursos, podemos dar a los demás. Esto lo he contado otras veces, pero me encantó escuchar la historia de un puñado de arroz en África. Básicamente hacen un movimiento que se llama un puñado de arroz, que eran las mujeres compraban arroz y siempre apartaban de lo que compraban un puñado de arroz y lo ponían en un recipiente. Alguien pasaba recogiendo todos los recipientes, los juntaban y ese puñado de arroz lo daban a gente que no tenía. Y este movimiento se volvió en una ONG importante de millones, porque después la gente daba más de 2 puñados de arroz, la gente daba no solo arroz, sino frijol y daba otras cosas de su cultura, y se volvió un movimiento de generosidad. Y lo importante es que eran personas, entre comillas, pobres, que estaban compartiendo lo que tenían. La generosidad no es solo para la gente que tiene, es para todos. Número 1, un día a la semana. Número 2, los cristianos damos personalmente. Dice la Biblia, cada uno de ustedes. El primer día de la semana, cada uno de ustedes. A veces pasa que tu familia es generosa. Dice, no, es que mi papá siempre ha dado. Mis papás son bien generosos. Bueno, pero tú de repente ya empezaste a trabajar. Y tú de repente ya tienes recursos. Y la pregunta es, ¿y tú eres generoso? No, pero mi familia sí lo es. Es que cada uno de ustedes, cada persona debe pensar en lo particular, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de dar cuentas personales de lo que Dios nos está dando, ¿verdad? En el matrimonio, por ejemplo, este es un consejo muy personal. Nosotros hemos decidido un modelo y lo vimos de otras personas, de mis papás también. Era de que juntábamos los salarios, ¿verdad? Cuando hay 2 o 3 salarios en casa, pues los juntamos. Todo viene de Dios para la familia. Pues juntamos, hacemos un fondo común, hacemos un presupuesto y entendemos de que nosotros vamos a ser generosos y vamos a dar de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Todos tenemos que entender que cada familia, cada núcleo, podemos invertir en los demás. Y los que tenemos hijos también debemos de enseñarle a dar a los demás, ¿verdad? Te quiero dar un principio que me gustó, 3 palabras que se deben de quedar para enseñar sobre generosidad. Dar, gastar y guardar. Dar, gastar y guardar. Con el dinero que tenemos que dar a Dios y también a los hombres. Tenemos que guardar, es importante el ahorro, ¿verdad? Siempre es importante tener algo para los momentos difíciles. Los imprevistos no son imprevistos porque siempre van a estar. Lo que no sabes es cuál va a ser, pero siempre habrá uno. Y la tercera cosa es gastar también. No solamente es, yo voy a guardar todo y la Biblia es bien clara. Tienes tus graneros llenos y luego te mueres. ¿Y qué vas a vivir con eso? Tenemos que invertir, tenemos que ahorrar y tenemos que apoyar. Tenemos que dar a los demás. Número 3. Los cristianos damos planificadamente. Mira lo que dice la Biblia. Voy a regresar. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero. ¿Sí? No es como, de lo que viene. No. Ok, yo voy a hacer un presupuesto de lo que voy a ser generoso también, ¿verdad? No lo voy a hacer descontroladamente. No lo voy a hacer ahí. No. Pablo nos incentiva, ok, de lo que ganen, cada uno guarde de su dinero, ¿verdad? Aparte y guarde. Y aparte y guarde es importante. Ok, voy a apartarlo, pero de verdad es para poderlo dar. ¿Saben que ahora con las transferencias, si tú quieres
también apoyar, por ejemplo, a la organización de la iglesia o alguna ONG, pues puedes hacer transferencias, puedes enviarlos. Hay mucha gente en el mundo que quiere dar y no sabe a dónde. El tema es que nosotros tenemos que tener el propósito claro de a dónde podemos dar. Dar de nuestro dinero, nuestro recurso, nuestro tiempo. Y mira esto. Hablando del plan, me gustó esta frase y te la quiero compartir. Si uno falla en planificar, uno está planificando fallar. Te lo voy a repetir. Si uno falla en planificar, uno está planificando fallar. El fallo se planifica, claro, sin un plan, sin planificar. Esto quiere decir que en tu vida financiera, si tú no sabes, si no tienes un plan de cuánto vas a dar, cuánto generoso vas a ser, entonces vas a fallar. Tienes que apartar y decir, me voy a sentar a hacer los cálculos, ¿verdad? La mejor forma de planificar es hablando de generosidad de dinero, es con un presupuesto. Hay un rubro de generosidad que debemos de impartir. Pero también en tu tiempo. Ok, de mi tiempo estoy todo el tiempo por ejemplo, trabajando. Y particularmente apartar un tiempo para ir a jugar con tus hijos no es mal gasto. Es tu obligación para mí, pero también es ser generoso, es dar tiempo a jugar con tu hijo. O es tiempo a ir a visitar a mi mamá y decir, no, estoy perdiendo mi tiempo. No, también se planifica ir a bendecir. Y los cristianos damos proporcionalmente, ¿verdad? Número 4. Los cristianos damos proporcionalmente. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a regresar. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. ¿Sí? Y ahí viene el punto, es que yo no puedo dar. Claro que sí puedo dar, pero es que si yo solo gano el sueldo mínimo, bueno, el sueldo mínimo, te voy a dar un consejo, pues aparte el 10%, que es del Señor, el otro 90% también es del Señor. La diferencia es quién lo administra. Esto lo va a administrar la iglesia, para que vean que rinden cuentas. Este 90% lo voy a administrar yo y voy a ser generoso. Y sobre esto voy a buscar que un 10% voy a dar, voy a bendecir, voy a ayudar a los demás. ¿Sí? Y sobre todo, cuando tú tienes esta proporción, todos podemos dar algo y Dios nos va a bendecir. Y es una bola de nieve. Empieza a dar, Dios te va a dar más. Si lo administras bien, empieza a dar, Dios te va a dar más. Y para concluir, el último punto que quiero darte es dar con alegría. 2 Corintios 9, 6 y 8 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Te das cuenta? Dios dice, den con alegría, no por obligación ni por beneficio. No dices, voy a dar mi diezmo, ofrenda, o voy a ayudar a esa persona, o voy a dar mi tiempo en esto para que el Señor me dé. No. ¿Sabes qué? No lo des. Si ese es tu corazón, no va a haber una bendición. Pero si lo das por bendecir a Dios, por agradecimiento, como lo hizo Caín, por amor a la gente, como le dijo Oskar Schindler, que aunque era alemán y lo que querrás, pues él practicó el principio de amor. O aunque vas a dar tus diezmos y ofrendas y lo que tú quieras dar a la iglesia y a ayudar a las personas, lo que tú hagas, hazlo con alegría. Y Dios ama al dador alegre. Dios le gusta al que da con alegría. Así que en la iglesia vamos a tener mucha oportunidad para dar a través de los proyectos sociales que tenemos, como el Centro de Alcance y otros proyectos que vamos a estar anunciando. Está tú atento para poder bendecir. Y Dios te va a seguir dando. Es tiempo de estar conectados con la generosidad. Bendiciones, iglesia.